Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Amén. Soy el hermano Manuel de la iglesia donde me congrego, donde mi pastor Pedro Lago. Hoy es un día jueves 4 del 2 del 2021, ya entramos al mes de febrero. Amén. Vamos a orar a este Dios maravilloso. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu presencia, que sea de edificación lo que vamos a entregar. Para tu gloria todo esto, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde mucho, Dios le bendiga. La palabra del Señor se encuentra en el capítulo 6 de Mateo, 6:5. Dice la palabra del Señor: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Amén. Gloria al Señor. Se da cuenta de que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, Dios todo lo escucha, Dios todo lo ve. Amén. Así que nosotros no podemos, ¿cierto?, hacer ninguna cosa, ¿cierto?, que vamos a creer que nosotros, ¿cierto?, vamos a hacerle eso al Señor. Mi hermano, es importante la oración. Amén. Primeramente para mí. Amén. ¿Cierto? Que tengo que preguntarme cuántas veces yo oro. Amén. Recuerde que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces nosotros oramos al Señor? Quizás oramos al acostarnos, al levantarnos, a media tarde, quizás por la oración, etcétera. Usted sabe cuánto ora el Señor. Amén. Pero Dios nos está enseñando en esta hora cómo orar al Señor. Dios necesita que usted ore, ¿cierto?, en secreto, que usted ore a Dios, pero orar para el Señor, no para los hombres ni para las mujeres. Orar a usted y Dios. Dese cuenta que Dios nos enseña, dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Amén. Antiguamente estos varones oraban, ¿cierto?, como los hipócritas, se paraban en la esquina de la sinagoga, de la iglesia, para ser vistos de los hombres. ¡Uy, qué hora fuerte esa mujer, qué hora fuerte ese hombre! ¡Qué manera de orar! Pero era pura carnalidad, no oraba ninguna cosa a través del Espíritu Santo, no oraban con amor al Señor, oraban para ser vistos. Amén. Usted tiene que orar para Dios, usted no tiene por qué orar para ser visto por los hombres ni por las mujeres. Dice la palabra que usted tiene que orar en su secreto, ahí en la intimidad, usted y el Señor. Amén. Dios jamás nos ha enseñado a orar con puros gritos, gritería. Dios nos enseña a orar, a ser prudente en el Señor. Dios conoce su necesidad, Dios conoce por lo que usted está pasando. Por eso Dios nos enseña a orar en secreto. Dice el 6: mas tú, cuando ores en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te ve en lo secreto y recompensará en público. Todo lo que tú le pidas al Señor allí en la intimidad, en lo secreto, usted y Dios, nadie más tiene que saberlo. Después Dios te lo va a recompensar en público. Está escrito, es bíblico. Amén. Usted no tiene por qué orar o aprender de nadie de que tiene que orar con gritos. Amén. No puede ser, jamás Dios nos ha enseñado a orar de esa forma. Ahora, si Dios te toca a través del Espíritu Santo, o estás en una asamblea, o estás en una reunión familiar, Dios te insta, ¿cierto?, a hablar en lengua, ¿cierto? Dios te toca, te quebranta, lloras, amén. Ahí Dios, ¿cierto?, te va a usar de esa forma, pero va a ser todo espiritual, todo ordenado, amén. No tenemos que hacerlo humanamente, no tenemos que usar la carnalidad. Usted no tiene por qué copiar, hacer lo que hacen los demás hermanos. Haga lo que he entrado a través del Espíritu Santo, de lo que Dios le enseña a usted. Amén. No tenemos por qué copiar las cosas de nadie. Amén. Dios no va con esas cosas, es una falta delante del Señor. Amén. Dice que tú ores en tu aposento y cierra la puerta a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. Y el 7: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Usted tiene que orar lo justo y necesario, pedir por su familia, pedir por tantas cosas, pero sí ordenadamente. No repetir acá constantemente las cosas. Hay tanto por qué orar. Ore pausadamente, con tranquilidad, y Dios la va a escucharla. No se desespere en la oración. Usted tiene todo el tiempo del mundo para orarle al Señor. Amén. Y Él va a prestar oído a su oración, a su gemido, a su clamor. Amén. Y Dios va a ver que usted va a ser ordenada en orar al Señor. Amén. Dios le gusta el orden. A Dios jamás le ha gustado el desorden. Dios te bendiga mucho en esta mañana, en esta tarde. Amén. Mira allí, busque Deuteronomio, versículo 9:25. En la oración, mire cómo Moisés oraba a Dios. 9:25, dice la palabra del Señor: lloré a Jehová, dice Moisés: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y
y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y mira el 25 un poquitito más arriba. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os ha de destruir. Amén. El Señor, ¿cierto? Iba a darle instrucciones a Moisés, pero Moisés estaba orando. Quizás estuvo calladito, clamando, estuvo gimiendo, pidiéndole misericordia por el pueblo, amén. Él tenía misericordia. Dios, cierto, toca los corazones, Dios te enseña a orar, amén. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, seamos prudentes en todo, amén. Después dice el 8, dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad ante vosotros, antes que le pidamos. Dios conoce nuestra necesidad. Tú en tu oración pídele al Señor, amén, lo que tú necesitas, amén. Porque Él sabe pero Él quiere que tú le pidas, Él quiere quiere que nosotros le pidamos en nuestra oración, que podemos orar, conversar con Él. Él, aunque Él sepa nuestra necesidad, pero Él quiere que nosotros le pidamos, que hablemos con Él, amén. Ese es el diálogo que Dios quiere con nosotros, amén. Así como el ciego Bartimeo, amén. Jesús sabía que este ciego Bartimeo necesitaba la vista, amén, pero Jesús le preguntó, ¿qué quieres que le haga? Y él dijo, quiero recobrar la vista. Quería que saliera de su boca, de su voz, la necesidad que él tenía, amén, sabiendo la necesidad que tenía este ciego Bartimeo. Dios ya lo sabía mucho antes, amén, pero Él quiere que usted le diga, que usted use su boca, su voz, en clamarle al Señor, amén. No ande copiando cosas por ahí, que salga de su corazón, amén. No ande imitando a nadie, amén. Imita al Señor, imita las cosas buenas, amén. En la iglesia tenemos que ser ordenados, en donde andemos, en tu casa, en tu asamblea, en tu lugar de trabajo, etcétera. Tenemos que ser ordenados, amén. Un momento Dios te va a usar para orar y usted va a ser prudente para orar. A ver, va a ser ordenadita en orar, amén. Imagínense que se ponga a orar con puros gritos, gritería y lenguas raras, etcétera, que jamás Dios la ha mandado. La gente se va a espantar. Dios es todo lo contrario, Dios une, Dios atrae gente, amén. La gente se asusta, amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Busca allí en el libro de Santiago, mi hermano, amén. Santiago dice ahí en el capítulo, le vemos el tiro, Santiago, versículo 5, amén. Santiago 5, 13 al 16, dice la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, mire qué lindo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Usted está en problemas, en dificultad, está en aflicción. Haga oración, Dios va a escuchar su oración. ¿Está alguno alegre? Mire, cante alabanza, gloria al Señor. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces el pastor con los ancianos, con la iglesia, con alguien, ha ido a su hogar y han orado, lo han ungido con aceite y usted ha sanado, su familia ha sanado, su familiar, su vecino, etcétera, ha sanado para la gloria del Señor? Amén. Después dice la oración la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará, y si hubiese cometido pecado serán perdonados. ¿Se da cuenta? Dice la oración de fe salvará al enfermo. Use su fe, tenga fe en su oración. Si usted se pone a orar y no tiene fe, su oración va a llegar al techo y se ha de volver. Su oración tiene que llegar a los cielos, tiene que llegar a los oídos del Señor. ¿Se da cuenta? No al oído de su familia. Ellos no tienen que escuchar sus gritos, nada. Si Dios jamás te ha enseñado a orar así. Amén. Tiene que orar en su aposento, en secreto, y conversarle las cosas al Señor, para que su oración pueda llegar a los oídos de Dios. Amén. No a lo de los hombres ni a las mujeres, a los oídos de Dios. Y Dios te va a escuchar. Usa tu fe. Amén. Dice la palabra del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, serán perdonados. Amén. Gloria al Señor, que Dios te guarde mucho, Dios te bendiga, que podamos aprender, ¿cierto?, desde la palabra de este Dios maravilloso. Ahí busque allí en el 2 Timoteo, amén, la palabra del Señor, 2 de Timoteo, busque allí, 2 de Timoteo, la palabra del Señor. Qué importante, hermano, entender la palabra como nos enseña a orar. A mí primeramente, qué importante es la oración, amén. 2 de Timoteo, dijimos el versículo 15, dice la palabra del Señor, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, amén, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Dios quiere que nos presentemos a Él en la oración aprobado en cualquier lugar, amén, y no tenemos por qué avergonzarlo de nada, amén. Si antes nos avergonzábamos, ahora, hermano, no tenemos por qué avergonzarlo, porque le servimos a un Dios maravilloso, a un Dios que vive, a un Dios que sana, a un Dios que ayuda, amén.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted tiene que usar esta palabra, entregarla como está escrito. No tiene que entregar ninguna palabra adulterada, ninguna palabra humana. Humanamente las cosas no resultan. Tiene que usted presentarse como a una mujer y un hombre aprobado de parte del Señor. Amén. Dios le ha enseñado a usted a orar, Dios le ha enseñado a ungir, Dios le ha enseñado a reprender, Dios le ha enseñado a tantas cosas. Amén, a cambiar su vida. Usted tiene otro semblante, es una princesa linda en el Señor, como también un príncipe en el Señor. Dios nos trata de un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Amén, si antes te sacó y nos sacó de las tinieblas, y ahora nos tiene en la luz admirables por la misericordia del Señor. Amén, que podamos orar, que podamos entender estas cosas, orar a Dios primeramente, allí en la intimidad, en lo secreto, y Dios te va a recompensar en público, que Dios te guarde, Dios te bendiga en este día tan hermoso que Dios nos enseña esta palabra. Amén, recuerda, tú eres un obrero aprobado. Amén, no tenemos por qué avergonzarlo, como dice ahí en 2 Timoteo 2:15, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ama mucho, amén. No te desanimes. Dios te bendiga, Dios sabe por lo que tú estás pasando, Dios conoce todo, Dios ve todo de arriba, Dios conoce cada situación de cada familia como también la tuya, ahí la intimidad, amén. Dios te guarde. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor amado, por tu palabra, por tu mensaje. Bendiga grandemente al pueblo, la iglesia, a los hermanos nuevos, Señor, y a la hermandad. Bendito sea tu nombre en este día. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús, mi Señor, amén y amén.